Nunca pensé que iba a contar algo así. Durante casi 3 años pensé que tenía una relación estable, una familia tranquila y una vida bastante normal. Pero todo cambió el día que descubrí que mi novia me estaba engañando. Y no fue solo la infidelidad lo que destruyó todo, fue con quien lo hizo. Contexto. Conocí a mi novia cuando tenía 20 años en la universidad. Al principio todo fue bastante natural. Coincidíamos en algunos cursos y poco a poco empezamos a hablar más seguido. Era una de esas personas con las que la conversación simplemente fluye. Tenía un sentido del humor muy bueno, siempre encontraba la forma de hacer que las situaciones incómodas se sintieran más ligeras. Después de unos meses de amistad empezamos a salir. Y honestamente, al inicio la relación era muy buena. No era una relación llena de drama ni discusiones constantes. Al contrario, era bastante tranquila. Nos apoyábamos con los estudios, salíamos con amigos y poco a poco empezamos a formar una rutina juntos. Con el tiempo empezó a venir a mi casa. Mis padres la conocieron y al principio todo parecía completamente normal. Mi mamá siempre fue una persona amable con todos, así que desde el inicio la trató con mucho cariño. Mi papá, por otro lado, era una persona un poco más reservada. Pero parecía llevarse bien con ella. A veces conversaban sobre la universidad, sobre noticias o sobre cosas simples de la vida diaria. Nunca me pareció raro. Para mí era simplemente mi novia llevándose bien con mi familia. Pero con el paso del tiempo empezaron a pasar pequeñas cosas que en ese momento no parecían importantes. Aunque ahora entiendo que eran señales. Desarrollo. Nuestra relación duró casi 3 años. Durante ese tiempo pasamos por muchas cosas juntos. Cumpleaños, reuniones familiares, viajes cortos con amigos y muchas noches estudiando para exámenes. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento cómo era mi relación, probablemente habría dicho que era bastante estable. Por eso lo que pasó después me tomó completamente por sorpresa. Alrededor del 2.º año de relación empecé a notar cambios pequeños en su comportamiento. No fue algo dramático al inicio. Simplemente empezó a responder menos mensajes o a cancelar algunos planes que habíamos hecho. Yo pensé que era normal. Ambos estábamos ocupados con nuestras cosas. Pero con el tiempo empecé a notar algo que me parecía extraño. A veces ella iba a mi casa incluso cuando yo no estaba. Decía que mi mamá la había invitado o que estaba cerca y decidió pasar a saludar. Mi mamá siempre había sido muy amable con ella, así que nunca sospeché nada. Pero hubo un día que recuerdo muy bien. Un día regresé antes de lo esperado a casa. Cuando llegué vi su auto estacionado afuera. Pensé que estaba visitando a mi mamá, así que entré con normalidad. Pero cuando entré noté que el ambiente estaba raro. Mi mamá estaba en la cocina y parecía nerviosa. Le pregunté si mi novia estaba ahí y me dijo que sí, que estaba hablando con mi papá. Subí al 2.º piso. Cuando abrí la puerta del cuarto donde estaban los dos se quedaron en silencio. Mi papá dijo que estaban conversando sobre cosas de la universidad. Ella simplemente sonrió. Pero fue una sonrisa rara. En ese momento decidí ignorarlo. Porque honestamente, hay cosas que tu mente no quiere imaginar. Pero con el paso del tiempo la sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer. Actualización 1. Las primeras sospechas reales. Un día un amigo mío me dijo algo que en ese momento parecía un comentario sin importancia, pero que terminó cambiando completamente mi forma de ver las cosas. Estábamos hablando de cosas normales cuando de repente me preguntó si mi novia seguía viniendo mucho a mi casa. Le dije que sí, que a veces pasaba a visitar a mi mamá cuando yo no estaba. Entonces me dijo algo que me dejó pensando. Me contó que unos días antes la había visto cerca de mi barrio, pero yo no estaba con ella. Al principio no le di demasiada importancia. Pero después de ese comentario empecé a recordar algunas situaciones que antes había ignorado. Por ejemplo, algunos días ella me decía que estaba ocupada o que no podía salir, pero horas después me enteraba de que había estado en mi casa. Eso empezó a generar una sensación incómoda en mi cabeza. No era una prueba de nada. Pero sí era suficiente para empezar a preguntarme si algo estaba pasando. Actualización 2. La reacción extraña de mi mamá. Decidí hablar con mi mamá. Solo quería confirmar algo simple. Le pregunté si mi novia había ido mucho a la casa últimamente. Mi mamá tardó más de lo normal en responder. Ese pequeño momento de silencio fue suficiente para que algo dentro de mí se activara. Finalmente dijo que sí. Que había pasado varias veces. Pero lo dijo de una forma extraña, como si estuviera tratando de medir cada palabra. Le pregunté si todo estaba bien. Y solo respondió que sí. Pero su tono no me convenció. Ese fue el primer momento en el que realmente sentí que algo se estaba escondiendo. Actualización 3. El descubrimiento en el celular. Un día decidí revisar el celular de mi novia. No me siento orgulloso de haber hecho eso, pero en ese momento la duda ya era demasiado grande. No encontré nada directamente incriminante. Pero sí encontré algo raro. Había varias conversaciones eliminadas. Eso ya me pareció sospechoso. Pero lo más extraño era un número que aparecía muchas veces en el registro de llamadas. No tenía nombre guardado. Pero las llamadas eran frecuentes. Demasiado frecuentes.
Decidí copiar el número y buscarlo. Cuando descubrí a quién pertenecía, sentí que el estómago se me hundía. Era el número de mi papá. Actualización 4. La confrontación. En ese momento pensé que debía haber una explicación. Quizás estaban hablando de algo relacionado conmigo. Quizás mi papá le estaba ayudando con algo de la universidad. Pero cuando decidí preguntarle directamente a mi novia, su reacción fue inmediata. Se puso nerviosa. Demasiado nerviosa. Intentó cambiar de tema varias veces. Y cuando finalmente insistí, solo dijo que habían hablado algunas veces porque coincidían en la casa. Pero la forma en la que evitaba mirarme a los ojos hizo que todo se sintiera aún peor. Fue en ese momento cuando realmente entendí que algo estaba muy mal. Resolución final. Después de escuchar eso sentí como si todo mi mundo se hubiera detenido. Durante unos segundos no pude decir nada. Simplemente me quedé mirando a mi novia intentando entender cómo algo así había podido pasar. Le pregunté varias veces si estaba segura. Si realmente estaba diciendo lo que yo creía que estaba diciendo. Pero su silencio fue suficiente. En ese momento entendí que todo lo que había sospechado era real, y que la situación era mucho peor de lo que imaginé. Esa misma noche decidí hablar con mi papá. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Cuando le conté lo que mi novia me había dicho, al principio intentó evitar la conversación. Pero después de unos minutos de silencio finalmente admitió que todo era verdad. No dio demasiadas explicaciones. Solo dijo que las cosas se habían salido de control. Escuchar eso fue como recibir otro golpe. Pero lo peor todavía estaba por venir. Cuando hablé con mi mamá esperando encontrar al menos a alguien de mi lado, descubrí que ella ya sabía lo que estaba pasando desde hacía tiempo. Eso fue lo que más me dolió. No solo había sido traicionado por mi novia y por mi papá. También había sido engañado por mi propia madre. Después de eso decidí terminar completamente la relación con mi novia. No quise volver a verla. Con el tiempo supe que el embarazo siguió adelante. Mi papá asumió la responsabilidad del bebé. Pero para mí todo eso ya estaba demasiado lejos. Porque en ese momento entendí algo muy claro. Había situaciones que simplemente rompían todo lo que conocías. Después de lo que pasó decidí alejarme de mi familia por un tiempo. Necesitaba espacio para procesar todo. Hoy en día casi no tengo contacto con ellos. Y aunque sé que el niño no tiene la culpa de nada, también sé que esa historia es parte de una etapa de mi vida que prefiero dejar atrás. Reflexión final. Con el tiempo aprendí algo muy duro. A veces las personas en las que más confías son las que más daño pueden causar. Pero también aprendí que quedarse en una situación así solo destruye tu paz. Hoy mi vida es diferente. Pero todavía hay momentos en los que recuerdo todo lo que pasó. Y todavía me cuesta creerlo. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Si descubrieran algo así, ¿qué harían en mi lugar?